Cáncer renal, presentado por Especialidades Médicas y Centro Oncológico Betania. El cáncer renal es un tumor maligno derivado de las nefronas y consiste en la pérdida del control del crecimiento, desarrollo y multiplicación celular, con capacidad de producir metástasis. La epidemiología en el cáncer renal representa del 2 al 3% de todas las neoplasias, presentándose en una población promedio de 65 años. Cerca del 90% de los tumores renales son de células renales y de ellos el 85% corresponde a carcinoma de células claras. Otros tipos histológicos menos comunes incluyen el papilar, cromófobo y la de los conductos colectores. Los factores de riesgo comúnmente identificados son obesidad, tabaquismo, hipertensión, algunas entidades clínicas de cáncer hereditario, como la enfermedad de von Hippel-Lindau y carcinoma papilar hereditario, el síndrome de Birt-Hobdorf, leiomiomatosis hereditaria y esclerosis tuberosa. En cuanto a los trastornos hereditarios, se recomienda una vigilancia periódica y fomentar cambios de estilos de vida que aumentan el riesgo de carcinoma renal, como obesidad y tabaquismo. La gran mayoría de cáncer de células renales en etapas iniciales son asintomáticos, no palpables y se detectan de forma incidental en las últimas fases de la enfermedad. Más del 50% se detectan de manera fortuita al realizar pruebas de imagen. La tríada clásica, también conocida como tríada de Guyon, solo se presenta del 6 al 10% de los pacientes e indica enfermedad avanzada. Incluyen los siguientes hallazgos: dolor en fosa renal, hematuria macroscópica y masa abdominal palpable. Aunque el cáncer renal en etapas tempranas es asintomático y solamente un bajo porcentaje tiene manifestaciones clínicas, siempre se tiene que descartar patología maligna renal en los pacientes que presenten dolor en fosa renal, hematuria o palpación de masa abdominal y que además cuenten con factores de riesgo. También se puede presentar como un síndrome paraneoplásico y algunas de las siguientes manifestaciones representan síntomas de enfermedad metastásica, como dolor óseo, tos persistente, pérdida de peso, adenopatías no regionales, varicocele, edema de extremidades inferiores bilaterales. En el estudio inicial, con un paciente que se sospecha cáncer renal y que pueda o no presentar la tríada de Guyon, que es dolor en fosa renal, hematuria o masa abdominal palpable, de manera inicial se tiene que realizar una historia clínica identificando los factores de riesgo. Se tiene que realizar estudios de laboratorio como biometría hemática, química sanguínea, calcio sérico, pruebas de funcionamiento hepático, examen general de orina. También se puede mandar a realizar estudios de imagen como la radiografía de tórax, abdomen y pelvis. Posteriormente se tiene que enviar a segundo nivel de atención con el urólogo. El urólogo mandará hacer tomografía de abdomen, pelvis, tomografía de tórax en caso que se sospeche que haya metástasis a distancia y resonancia magnética en el lugar específico de las metástasis. Esto con el fin de realizar una biopsia o un estudio histopatológico para ver cuál es la variante histológica del cáncer y también su estadificación. Esto nos sirve para evaluar qué tratamiento es el que se va a realizar en el paciente. Estadios del cáncer renal. En la etapa 1, solo se encuentra dentro del riñón y es menor a 7 centímetros. En la etapa 2, el tumor mide más de 7 centímetros, pero sigue estando dentro del riñón. En la etapa 3, el tumor crece hacia una vena principal o hacia algún tejido alrededor del riñón. Y en la etapa 4, el tumor se ha extendido fuera del riñón. El tratamiento recomendado del cáncer de células renales depende de una variedad de factores, tales como el tamaño, localización del tumor, diseminación local o a distancia, la función renal, comorbilidades y el estado funcional del paciente. El tratamiento quirúrgico
Es la única opción de tratamiento curativo en el cáncer renal y va a depender de la etapa o el estadio del paciente. La nefrectomía parcial solamente se ha demostrado ser útil en la etapa 1 y en algunos casos de la etapa 1B. En los estadios 2 y 3, el tratamiento quirúrgico que se realiza es la nefrectomía radical. Los pacientes en etapa 4 también se pueden beneficiar quirúrgicamente. Esto depende de la resecabilidad, metástasis, estado clínico y tratamiento previo inicial en el paciente. La nefrectomía citorreductora en pacientes con cáncer renal metastásico debe ser considerado como un estándar en la atención. El tratamiento médico de cáncer renal varía de acuerdo a la estirpe histológica, es decir, si son de células claras o de un patrón diferente. Las recomendaciones principales para la terapia sistémica en el cáncer renal, de acuerdo a la Asociación Europea de Urología, es la siguiente. Sunitinib, de primera línea en pacientes con bajo riesgo o intermedio. Zofaranib, segunda línea posterior a falla de tratamiento con citocinas. Y temsirolimus, de primera línea en pacientes con alto riesgo. Los factores que influyen en el pronóstico pueden clasificarse como anatómicos, histológicos, clínicos y moleculares. De acuerdo a los criterios de Montserrat, existen 3 categorías de riesgo. Riesgo bajo. Ningún factor pronóstico adverso presente y presente una supervivencia global mediana de 30 meses. Riesgo intermedio. 1 o 2 factores pronósticos adversos presentes, con una supervivencia global mediana de 14 meses. Riesgo alto. 1 o 2 factores pronósticos adversos presentes, con una supervivencia global mediana de 5 meses. Si tienes dudas, acude con tu médico de confianza. Especialidades médicas y Centro Oncológico Betania. Somos tu mejor opción.